Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Sigo en la zona de confort con todo el ruido. Les traigo el libro de Efesios en su capítulo 5, el verso 21, que tiene por tema someteos los unos a los otros. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Claramente hay que explicar algo aquí, porque es muy importante entender ciertas cosas en el Señor. Aquí cuando se habla de sometimiento entre los unos a los otros, Pablo, inspirado por Dios, habla de gente que realmente busca al Señor en verdad y en espíritu. Alguien podrá decir lo que quiera, solo hablo la verdad. ¿Por qué? Yo creo que es algo sin sentido que una persona que está con Dios en verdad y en espíritu se someta a un falsante. Es decir, alguien que no está en los caminos de Dios. O sea, esto es insólito. No es posible esto. La Biblia no enseña esto en ninguna parte. O sea, jamás tienes que someterte a alguien que no está en los caminos de Dios. Dios verá en Cristo, no miento. Aquí se habla de gente que realmente buscan al Señor en verdad y en espíritu. Cuando Pablo habla aquí inspirado por el Espíritu Santo. Porque si te sometes a alguien que no está con Dios, fácilmente esta persona no va a mirar que hace nada malo. Esta persona seguirá haciendo su vida. Y el que puede acabar mal ahí eres tú. Fácilmente eres tú. Porque mientras que uno no conoce su error, vivirá su vida como si no pasara nada. Entonces tú no le haces ningún favor a esta persona. Hay que ser radical a veces en el Señor. Con las personas que no andan en verdad y en espíritu. Entonces no puedes someterte a estas personas. Pablo se refiere a gente que realmente están con Dios. No quiero alargar con este mensaje. O sea, hay que dejar estas cosas claras. Esto es como decir que Dios se somete a Satanás. Y es algo imposible, no puede ocurrir jamás. Así también el que está con Dios, el que aún sigue los caminos del Señor, no puede someterse al que ya se ha apartado de los caminos de Dios. No hay sentido en esto. O sea, tenemos que ser muy claros en estos temas. Podemos ver el caso de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther. Amán era superior, tenía un cargo con el rey Asuero. Pero Mardoqueo, siendo un siervo de Dios, cuando veía que la gente se arrodillaba ante Amán cuando llegaba, él dijo que no podía arrodillarse ante Amán y se lo decía cara a cara. Y esto hacía que Amán se enojara. Pero él mantenía su palabra. ¿Por qué? Porque Amán no era un hombre de Dios. O sea, tenemos que entender estas cosas. Eso no indica que Dios no ame a todo el mundo. No significa esto. O sea, hay que ser estricto en estas cosas. No hay ningún sentido de someterse a una persona que no ama al Señor, que se ha apartado de Dios y hace su vida. Sea quien sea, el líder, quien sea. Yo he tenido estos problemas con muchos hermanos. Y un hermano especial. Cuando vi que él no andaba conforme a la verdad del Evangelio, dije claramente que no puedo someterme a él. Y esto creó un problema. Porque era alguien que Dios se había llamado, pero en vez de hacer lo que el Señor le llamó, empezó a vivir su vida. Hasta que un día el Señor me dio una palabra como martillo que rompe, hasta decirle toda la verdad. Y él se enojó. O sea, si no hacemos nada para Dios en estas situaciones, de verdad, no servimos para hacer la obra de Dios.
O sea, tenemos que mirar todo con lupa en el Señor. No hay que someterse con cualquier persona. No es lo que Pablo dice aquí, porque el diablo es muy astuto. Satanás es astuto y sabe manejar las escrituras. Por eso vemos gente que vive en el engaño, saben cómo controlar a los demás a través de las escrituras, porque alguien puede venir claramente aquí. Cuando ve que algún hermano o hermana no se está sometiendo a él, siendo que es un líder. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana ha descubierto que él es un mentiroso. Entonces, cuando esta persona no le hace caso, él va a ir a este verso bíblico. Sometíos unos a otros en el temor de Dios. Es solamente para tener el control de todo. Así es como el diablo utiliza a las personas. Satanás sabe manejar bien las escrituras. Cualquier cosa que haces, sea que es correcto ante Dios, pero como no le complace a la persona líder de la iglesia o a otros hermanos y hermanas, ellos te van a las escrituras. Esta es la trampa del enemigo. O sea, el enemigo vive de esto. Como saben que es palabra de Dios, tú no vas a negarte. Y ellos vienen y te dicen estas cosas. Pero cuando Dios ya ha dado entendimiento a alguien, el hombre sabe cómo defenderse en las escrituras. Es simplemente por revelaciones divinas que Dios muestra las cosas, porque Dios las muestra. Dios muestra que este está bien, este no está bien. Entonces, en un momento así, tú no puedes someterse a la persona que no anda bien en el Señor. Esto es algo erróneo. No puedes hacerlo, hermano, hermana. No es hacer acepción de personas. Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. El que hace mal tiene que mirar que hace mal. Así para que reflexione y se arrepienta. Pero que tú vayas y te sometes a esta persona, entonces no haces favor a esta persona ni haces aún favor a Dios. Pablo habla aquí de una nueva vida en el Señor. O sea que tenemos que ser muy discretos en estas cosas. Es para que las cosas nos marchen bien, para que tengamos paz en el Señor. El trabajo de Dios no es solamente ir y predicar. El hombre debe ser muy prudente. El sometimiento hacia un hermano o al prójimo debe encontrar a alguien que ama al Señor en verdad, en espíritu, porque sabes que el Espíritu de Dios vive en él. Cuando te sometes a él, es como someterse a Dios. La persona que ama al Señor en verdad, en espíritu, merece honra. Merece que alguien vea y se someta a él, porque la persona ve el trabajo que hace el prójimo, pero no cualquier persona. No, porque es un diácono o un obispo en la iglesia, no. Hay que mirar todo con lupa, hay que escudriñar todo, porque es poder. Las tinieblas tienen poder y hacen maquinaciones para que no caigas en algún engaño. O sea, hay que mirar todo bien. Y verás cómo estás bien en la presencia de Dios. Es muy importante eso, mi querido hermana y hermana, para que no andes como una oveja sin rumbo, que la gente te lleve cualquier doctrina. O sea, hay que ser muy prudente en el Señor. Bastante cosas ya vemos en el Señor últimamente. Cada uno puede venir y decir lo que quiere. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, mientras estas personas se ocultan y no quieren reconocer lo que hacen mal, pero quieren que la gente se sometan a ellas. Así, esto les da ventaja para que sigan gobernando y seguirán teniendo el control de todo. O sea, hay que mostrar a los hermanos a veces que también están equivocados, cuando realmente lo están. Como no dándoles importancia. Esto hará que entren en conciencia. Pensarán que realmente esta gente está viendo lo que hacemos mal. No te sometas jamás a alguien que no está en los caminos de Dios. Solo busca almas puras. Estas almas que merecen el reconocimiento, la honra. Ahí es donde tienes que someterte a estas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que todos servimos al Señor y tenemos que andar con temor en la presencia del Señor. Dios les guarde.